Señor les bendiga, hermanos. Es un hermoso día para alabar y adorar al Señor Jesús, hermanos, porque Él está con nosotros. Puede haber pruebas, puede haber luchas, puede haber situaciones difíciles, pero el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas, hermanos. A veces es bueno pensar en la vida como un himno muy antiguo que a lo mejor usted se acordará. El maestro se crespa en las aguas y ruge la tempestad. A veces en la vida sí lo sentimos como que se va a hundir el barco, pero luego recordamos que Jesús está en el timón. Él está en el control de todas las cosas y podemos confiar que Él nos va a llevar siempre a buen puerto, hermanos. Yo le invito a que si trae pruebas, si trae enfermedad, si trae alguna situación que le preocupe, ya sea de su vida o de su familia, algún ser querido que usted sabe que está luchando entre la vida y la muerte, si hay algo que le quite la paz, póngalo en las manos de Dios y deje que el Señor tome esa situación y que le dé en este momento esa seguridad y esa convicción de que nada va a suceder si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, será para bendición de sus hijos. Que esa sea nuestra paz, que esa sea nuestra confianza y que esa sea también nuestra libertad ahorita para alabar y adorar al Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que oremos. Y si usted está en esa situación, ponga todas las manos de Dios, ponga todos sus afanes, sus ansiedades en las manos del Señor y deje que el Señor lo sobrelleve y que le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos estar ahorita conscientes de que Jesús tiene control de todas las cosas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti en oración para poner en tus manos este tiempo que pasaremos aquí, este tiempo de alabanza, de adoración, tiempo para escuchar tu palabra, para responder a tu palabra y para buscar que tu nombre sea glorificado en cada uno de los que estamos aquí. Te ruego que bendigas a los que ya llegamos, bendigas a los que vienen en camino, bendigas a los que quizás por alguna situación difícil no van a estar con nosotros, porque también bendigas a aquellos, Señor, que quizás por comodidad o por conformidad deciden no estar con nosotros. Y permite en el nombre de Jesús que donde quiera que se encuentren puedan buscar tu rostro, que puedan buscar tu presencia y que puedan saber que tú sigues siendo fiel y por lo tanto también nosotros tenemos que seguir siendo fieles a ti. Bendice a los que reciben el mensaje por internet y permite que donde quiera que este servicio llegue, tu nombre sea glorificado y que tu palabra sea expuesta con claridad. En el nombre de Jesús y con acción de gracias te pido esto. Amén. Escuchemos la lectura de la palabra, hermanos, que nos va a dar el marco bíblico para el mensaje de este día. Buenos días, hermanos. Se ponen por favor de pie para escuchar la palabra. Este es el mensaje a Esmirna. Es el capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 8 al 11. Su palabra dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse.
hermanos, los invito a que nos pongamos de pie para engrandecer a nuestro Dios hermoso, que Él es visible en todo lo que podemos ver, y a veces hacemos más grande un problema, una situación, pero Él es más visible. Qué bueno que se dieron esa oportunidad de estar aquí para adorar a nuestro Dios, y que también nosotros vamos a pedirle con este canto y vamos a adorarlo, que podamos ser portadores de la gloria de Dios, que nuestra vida refleje que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, y que es más grande que todo. Amén. Sus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan su gloria, Señor, y el firmamento anuncia sus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré. Amén. Vamos a ser portadores de la gloria de Dios, que se refleje Jesús en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros frutos. Y vamos a gozarnos con este canto hermoso. Es un himno que debemos estar todos bien gozosos a pesar de cualquier circunstancia.
Y también el gozo, así como es un fruto del Espíritu Santo, también hacemos nosotros un sacrificio, confiando en Dios y poniendo toda nuestra fe en Dios. Y a veces, aunque sea difícil, como decía el pastor, traemos cargas, traemos problemas, a lo mejor familiares, situaciones en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Somos humanos y tenemos problemas y vivimos en una vida real, pero también tenemos que confiar en Dios. Y es difícil a veces mantener el gozo, pero vamos a cantar este canto y vamos reflexionando y diciendo: ay, yo quiero estar así de gozoso siempre. Amén. De gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. De tu amor feliz y libre soy, Y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Y hay muchas razones por las que tenemos que gozarnos. Estamos vivos, estamos en la casa de nuestro Rey. Podemos ver, podemos sentir. Y vamos a decirle a Dios en este canto que derrame de sus bendiciones sobre nuestra vida, que derrame de sus bendiciones de lluvia en nuestra nación, en Ivo Paz, sobre nuestros gobernantes, sobre pues la sequía que se está viviendo también en Nuevo León, en Coahuila. Pues también así literalmente, Señor, mándanos lluvia, refréscanos y derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Manda lluvia, derrama de tu espíritu,
Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor y por tu Espíritu Santo. Cambia nuestras vidas, renuévanos y refréscanos, Señor. Y así también te pedimos, Dios, los que estuvimos en el culto pasado, ya sea de manera virtual o presencial, el pastor estuvo predicando sobre el primer amor. Yo no vine, pero sí lo vi. Y tenemos este canto muy bonito donde dice: enamórame de ti.
Y cuando nosotros estamos enamorados, siempre estamos pensando en nuestro amor. Entonces vamos a decirle: Dios, yo quiero pensar siempre en ti, que en cualquier situación, que en cualquier problema, en todo momento de mi vida no te separes de mí, que siempre estés presente en mis pensamientos y en mi corazón. Entregarle nuestros sueños, nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestro trabajo, nuestros problemas. Y así es más fácil, porque dices: bueno, yo voy a estar bien gozoso, bien feliz, porque Dios está conmigo, y pase lo que pase, Él me ama y nunca me va a dejar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos enamore. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz
lo que dice este canto. Dice, de tu verdad yo saciarme. Y cuando nosotros creemos en algo o en alguien, le confiamos todo. Entonces debemos de saciarnos de la verdad de Dios, porque Dios no es un Dios mentiroso. Dios nos llena de sus promesas, de su amor, nos da salvación. Y aún así a veces nosotros no creemos. Entonces vamos a terminar nuestra adoración con este canto donde dice, yo te busco con todo mi anhelo, con un fuego en mi corazón. Porque mientras nosotros busquemos más a Dios y estemos más cerca de Dios, más nos vamos a enamorar de Él. Amén. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Más que a mi ser, yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Va a tocar aquí Jonathan un preludio. Y para las personas que nos están viendo en línea, tenemos aquí una forma de dar, que es en la página de Peniel, higopaz.com dar, y por correo en el P.O. Box 664 Eagle Pass, Texas 78853, o hablar con nuestra hermana Ruth García al 830-352-1719. Y el día que gustan visitarnos, están ahí en casa y viven aquí cerca de Eagle Pass, son bienvenidos.
Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estos momentos de adoración. Gracias por tu presencia, Señor. Te pido que te quedes aquí con nosotros, Señor, y que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te pido que tú las multipliques, Señor, y que sean usadas para el engrandecimiento de tu reino, Señor, y que tú suplas y bendigas los trabajos y las casas de cada una de las familias aquí están y los que están en línea también. En nombre de Jesús. Amén. Al tema de este día, queremos darle la bienvenida a dos jóvenes que no conozco. Soraya, los hijos nos quieren presentar. Ok, sean bienvenidos. No los conocíamos, es una bendición que estén aquí también. Hermanos, y también hay un acto especial que todas las iglesias de la región vamos a hacer ahorita, hermanos, de las iglesias bautistas. Nos pusimos de acuerdo para que hoy domingo, que es el domingo antes del ingreso a clases, tengamos una razón especial por esto, hermanos. Yo quiero invitarles a todos los niños, adolescentes, incluso a los jóvenes, hermanos, que estén todavía estudiando, que se pongan de pie. Queremos orar por ustedes y, como les digo, esto es algo que estamos haciendo a lo mejor en diferente hora, pero acordamos que las iglesias de Uvalde, del Río, de Eagle Pass, de Hondo, Cristal, todo lo que es esta región, podremos tener una oración especial por el regreso a clases. Así que les invito, pónganse de pie todos los que están en la escuela, sea kinder, sea primaria, sea elemental, sea lo que sea. Ahora, ya que se pusieron de pie, queremos que pasen hacia el frente porque queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes y quiero que seamos ustedes los padres los que oremos por nuestros hijos. Si sus hijos no están aquí, ore por ellos. Vamos a pedirle al Señor protección, vamos a pedirle al Señor bendición. Vamos a orar también por aquellos hermanos, hermanas que son maestros, que ahorita no tenemos aquí, que Alain no está. Bueno, la hermana Lupita, pero pues ella ya cumplió con su jornada. Imelda, aquí está Imelda. Vamos a orar por todos los que son maestros y que también el Señor les cubra con su protección, hermanos. Sabemos y no sabemos a la vez. Sabemos que lo que pasó en Uvalde fue algo muy triste. No sabemos las razones, no sabemos por qué Dios permitió eso, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ama, hermanos. Yo les invito a que nos pongamos de pie y que digamos nuestras oraciones al Señor pidiendo protección para nuestros niños, jóvenes, adolescentes que tienen que estar en clases. Vamos a orar por los maestros, vamos a orar por protección, vamos a orar por cuidado en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque aun cuando no sabemos por qué permites cosas tan tristes, tan trágicas como lo que sucedió en Uvalde, seguimos creyendo que tú tienes control de todas las cosas. Te queremos pedir que tú bendigas a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, a los que están aquí y aún a los que no están aquí, porque tienen que ir diariamente a una escuela. Te pedimos que tú los guardes, que los protejas de todo mal, que pongas un cerco de protección espiritual alrededor de esas escuelas, Señor, de las escuelas de aquí de Eagle Pass, de todos los niveles, de las escuelas de la región. Pon un cerco de protección más fuerte aún que los mismos policías, que sea tu presencia, que sea tus ángeles guardando y cubriendo a estas instituciones. Permiten en el nombre de Jesús que podamos tener paz y seguridad y sobre todo confianza de que tú estarás al pendiente de nuestros hijos, de que tú los guardarás y que cuando los veamos salir a la escuela tengamos la seguridad de que estamos bajo tu protección. Permite que aquellos que les enseñan en una forma secular también sean protegidos. Que todos los que se relacionan con esas instituciones públicas que puedan buscar tu rostro y que puedan creer que al final de cuentas tú vas a obrar de la mejor manera. Pon un cerco de protección alrededor de sus vidas, alrededor de esos edificios y muéstranos como iglesia y también como comunidad de que tú estás al pendiente de nuestros hijos.
En el nombre de Jesús, en corazón de gracias, te pido esto. Amén. Amén. Pueden pasar a sus lugares. No lo vamos a enviar ahorita al tiempo de enseñanza, pero le damos gracias a Dios por sus vidas y sigamos orando, hermanos. Sigamos orando por aquellos que están en estas escuelas, que últimamente ha habido muchas situaciones críticas, pero sabemos que Dios va a tener control de todo. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? Si quiere pasar, porque no... ok, sí. Amén. Amén. Sí, gloria, porque he estado hablando con algunos de ustedes que ya están invitados a la membresía y algunos a bautizarse. Si Dios quiere, en septiembre vamos a programar bautizos para que aquellos que no han tenido esta experiencia lo consideren y que sí podamos cumplir con la palabra del Señor, de arrepentirnos y bautizarnos cada uno para perdón de pecados. Gloria a Dios por ello. Pero eso es lo que pasa cuando uno se va por vacaciones tan largas, hermana. Y gloria a Dios porque sí, y gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el pasaje que leímos. Y fíjense, yo espero que después de esta serie de predicaciones, que como les decía, nos vamos a llevar unos 2 meses, pensemos diferente de Apocalipsis, hermanos. Porque siempre que pensamos en el libro de Apocalipsis, pensamos en terror. Pensamos en algo que nos da miedo. Pensamos a lo mejor, no sé, en zombies. Zombies caminando por la calle ahí que nos van a comer, que nos van a devorar. Muchas veces pensamos en las cosas que son desastrosas, que se mencionan también en el Apocalipsis, pero decíamos cuando empezamos a ver este libro, que fue el último que vimos del panorama bíblico, empezamos a decir que es el único libro de la Biblia que contiene una promesa de bienaventuranza para el que lo lee, hermanos. Claro, leer la Biblia nos trae bendición, pero específicamente Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Entonces decíamos que está centrado a 7 iglesias de Asia. Hablamos de las diferentes interpretaciones y les comentaba que una de las interpretaciones es que era para el tiempo presente de cuando lo escribió Juan. Otra interpretación es que era para el futuro, o sea, para nuestros días. Pero hay una interpretación que es muy atractiva, es que cada iglesia representa una etapa del cristianismo. Y si nos basáramos en esa interpretación, ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, que como decía Mariana hace un rato, fue la iglesia que perdió su primer amor. Entonces eso correspondería, según la interpretación histórica o historicista, eso correspondería a la iglesia primitiva, hermanos, que empezó con mucho fervor, con mucho fuego y poco a poco se fue enfriando. Se fue enfriando de tal manera que después se convirtió en una institución del Estado, hermanos. Y el cristianismo, cuando dejó de ser perseguido, dejó de crecer. Pero esta etapa, la de Esmirna, correspondería a la iglesia perseguida. Por eso es que por título le he puesto una iglesia sufriente. Miren, considerando esto,
veámoslo como una segunda parte del mensaje que fue a Éfeso. Y esto quizás nos lleve a una lógica. Cuando una iglesia pierde su primer amor, empiezan pruebas, hermanos. Empieza a tener descontrol con las pruebas porque no tiene la fuerza espiritual para enfrentar las pruebas. Pero no pensemos en la iglesia, pensemos en cada uno de nosotros. Cuando nosotros como cristianos nos enfriemos espiritualmente, dejamos de tener la fuerza espiritual para enfrentar las pruebas. Y las pruebas nos pueden hacer caer, las pruebas nos pueden hacer dudar de la fe, las pruebas nos pueden hacer creer que Dios ya se olvidó de nosotros. Y esa es la intención del enemigo, hermanos. La intención del enemigo es hacernos creer que Dios no se interesa por nosotros. Cuando una persona, no importa si es niño, joven, adulto o anciano, porque cuando esa persona duda que Dios le ama y duda que Dios se interesa por él o por ella, esa persona fácilmente va a tropezar en los problemas, hermanos, porque no va a tener la fortaleza espiritual para mantenerse de pie, creyendo que Dios le está sosteniendo. La iglesia de Esmirna estaba en una ciudad bien importante también. Entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, ellos estaban en ciudades muy importantes. Decíamos la semana antepasada cuando vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso que allí estaba el templo de Diana. El templo de Diana era un edificio enorme, hermanos. Diana de los Efesios. Inclusive en el libro de los Hechos vemos que cuando Pablo llegó a predicar, hubo mucha gente que se alborotó y empezaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y eso era para contradecir el mensaje de Pablo. Y había ahí también personas que hacían templecitos, réplicas del templo de Diana, y se les acabó el negocio cuando vieron que Pablo estaba predicando el evangelio de Cristo. Por eso es que hubo persecución. Ahora, Esmirna era una ciudad que estaba a unos 50 kilómetros de Éfeso. Era un puerto también. Pero Esmirna tenía un templo que no era el de Diana. Era un templo a la diosa Roma, hermanos. Entonces, Esmirna con eso ponía su lealtad para el imperio de Roma. Inclusive, hermanos, históricamente, la ciudad de Esmirna era conocida como la ciudad más fiel al imperio romano. ¿Y sabe qué hacían en ese templo de Roma? Cada habitante de la ciudad, cada persona que llegaba a quedarse ahí, tenía que hacer por lo menos una vez al año, tenía que llegar al templo de Roma y ofrecer sacrificio para el emperador, hermanos. Y ahí se comprometían a seguir sosteniendo que César era el Señor. Imagínese usted a un cristiano viviendo en esa ciudad al que lo obligaban a ir y confesar que César, o sea el emperador, era el Señor. Pablo por eso escribió que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros en nuestro contexto, eso no significa mucho, hermanos, porque todo el mundo dice que Jesús es el Señor. Es bien fácil decirlo. Pero vivir en una ciudad como la de Esmirna, en donde estaba el templo de Roma, en donde estaba el altar al emperador, en este caso era el emperador Tiberio, hermanos, y tenían que ir a poner incienso en el altar y juramentar diciendo: Tiberio es el Señor. Eso era algo que un cristiano no podía hacer, porque los cristianos decían: Jesucristo es el Señor. Porque decir Señor en ese entonces no era como hoy en día. Hoy en día hablamos del Señor Pérez, hermanos. Usted quiere saber cuándo se empieza a ver grande. Empieza a saber que se ve grande cuando los jóvenes le empiezan a hablar de usted. Ahí como que, ay, ¿qué pasa aquí? Te volteas a ver al espejo y dices: ya me hablan de usted. Bueno, a lo mejor no te has dado cuenta, pero tenemos la idea de que si eres de cierta edad, ya eres el señor o la señora. Pero en el tiempo de la palabra del Nuevo Testamento, ser señor implicaba tener autoridad. No cualquiera era señor. Ser señor implicaba ser dueño, ser soberano, tener un territorio en el que nomás él gobernara. Ese era el Señor. Entonces decir que César o Tiberio, que era el que estaba en ese entonces, el César, era el Señor, era decir, él gobierna sobre esta ciudad. Y los cristianos decían: no, Jesucristo es el Señor. Y eso los hacía culpables de juicio. Eso los hacía que fueran perseguidos. Ahora, había un acuerdo, hermanos,
que fue parte de la sabiduría de los romanos, al pueblo judío no lo obligaban a hacer ese juramento, porque fue como una especie de concesión. Porque miren, el pueblo judío ya había pasado por diferentes imperios, ya había pasado bajo el dominio de los babilonios, de los caldeos, de los persas, de los griegos, y ahora estaban bajo los romanos. En el tiempo de los griegos, cuando Alejandro el Grande había hecho todo el mundo conoció su imperio, él murió y dejó el imperio bajo 4 generales. Uno de los generales, el que quedó al frente del territorio donde estaba Israel, hizo algo que nunca debió de haber hecho. Se atrevió a entrar al templo de Jerusalén y en el altar sacrificar un cerdo, hermanos. Esto usted lo puede ver en uno de los libros apócrifos, que es histórico, el de Macabeos. Macabeos dice que llega este general y sacrifica un cerdo, un animal inmundo, hermanos. Derrama sangre de un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Y cuando hizo eso, uno de los sacerdotes celosos de la ley se levantó y dijo: el que está a favor de Israel, véngase conmigo. Y empieza una rebelión que es conocida como la rebelión de los macabeos. La palabra macabeo significaba martillo, hermanos, o martillador, porque ellos establecieron lo que ahora conocemos como la guerra de guerrillas. Eran grupos pequeños, pero que atacaban y se escondían, atacaban y se escondían. Y así consiguieron la independencia de Israel. Una independencia que duró por 90 años, hermanos. Hay un aspecto histórico que quizás usted lo ha leído o quizás lo ha escuchado. Hoy en día, los soldados israelitas, cuando ellos van a graduarse, por así decirlo, van a una fortaleza que es la fortaleza de Masada de Israel. Era una fortaleza que está impenetrable, hermanos, y ahí se hizo histórico porque fue el último lugar en donde de la resistencia macabea. Y a final de cuentas, los romanos rodearon Masada, la sitiaron por varios años, hasta a final de cuentas que todos los que estaban ahí murieron, hermanos. Pero eso se convirtió como en un lugar de honor. Y los soldados israelitas van a ese lugar y ahí tienen una experiencia mística en donde se comprometen a defender a su país. Pero todo empezó por la ocurrencia de un griego de sacrificar un cerdo en el altar del templo, hermanos. Entonces eso lo aprendieron los romanos. Por eso es que cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que los judíos, ellos no les obligaban o no les exigían a que adoraran a otros dioses, porque sabían que lo único que podía provocar una rebelión era eso. Entonces en el cristianismo, los primeros cristianos eran judíos. Y como judíos no los obligaban a que ofrecieran el juramento para el César. Pero cuando se empezaron a convertir gentiles, o sea, personas que no eran judíos, les decían: bueno, tú no eres judío, tú tienes que ofrecer tu juramento al César. Pero eran cristianos. Y como cristianos decían: es que Jesucristo es el Señor. Entonces eso los volvía objeto de persecución. Ese era el trasfondo de la iglesia de Esmirna. Ahí estaba la iglesia y el Señor le dice: mira, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y luego después de eso, hermanos, el Señor le da el mensaje: yo conozco tus obras y tu tribulación. Una iglesia que estaba siendo atribulada, una iglesia que pasaba por persecución, una iglesia que pasaba por persecución política por los romanos y pasaba también por persecución religiosa de parte de los judíos. Era una iglesia que estaba acostumbrada a eso, hermanos. Por eso el Señor le dice: yo sé que tú te consideras pobre, pero luego entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese el contexto en el que el Señor pone a la iglesia de Esmirna. Le está diciendo: yo te conozco a ti, conozco tus obras, conozco que tú estás en tribulación, que tú estás en persecución, que estás en sufrimiento, y conozco tu pobreza. Pero luego después le dice: pero realmente tú eres rico. La iglesia de Esmirna, a diferencia de la iglesia de los Efesios, ellos se consideraban que eran de la clase social más baja, porque por un lado
por ser antirromanos, no podían hacer negocios buenos, no podían tener trabajos buenos. Y por ser cristianos, los mismos judíos también los perseguían y no podían tampoco desarrollarse. Pero el Señor le dice, pero verdaderamente tú eres rico. Es una alabanza que el Señor le da a la iglesia, hermanos. Y es algo interesante. Si usted lee todo el pasaje, todo el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor no tiene una palabra de reprobación. No tiene una palabra de condenación para esta iglesia. La iglesia que estaba siendo perseguida por causa de Cristo. Por eso es que el Señor le dice, conozco lo que te está pasando con aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son, que te persiguen, pero porque son sinagoga de Satanás. Y luego después el Señor le da un mensaje de esperanza, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y esto es algo que hoy en día necesitamos nosotros, hermanos. No tener miedo de lo que vaya a suceder. Puede ser que sea un desastre, puede ser que sea una tragedia, puede ser que sea un catarrito, cualquier cosa que te pueda pasar. Por sea lo que sea, dice el Señor, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Ahora, pero se lo está diciendo a una iglesia perseguida, se lo está diciendo a una iglesia sufrida, se lo está diciendo a una iglesia que está en tribulación. Y yo creo que eso era más penetrante todavía, hermanos. Cuando todo está bien en tu vida, que alguien te diga, no tengas miedo, pues como que no pesa mucho. Pero cuando todo está mal, cuando todo te sale mal, cuando en donde quiera que quieres hacer algo, se te cierran las puertas, se te bloquea todo, cuando aparentemente todo está en contra de ti, es ahí cuando el Señor te viene a decir, no tengas miedo. Y es ahí cuando nos afecta, nos impacta más esta frase. Cuando el Señor nos dice, yo estoy en control de todo, no tengas miedo. Es en donde tenemos que tomar esta promesa del Señor y tomarla para nosotros, hermanos. Había tribulación de parte de los judíos, había persecución de parte de los romanos. Había muchos problemas en la iglesia de Esmirna, problemas financieros. Era una iglesia aparentemente pobre, pero era una iglesia que tenía dos cualidades. Eran fieles a Cristo, hermanos. Eran fieles a Cristo. Por eso el Señor los motiva a que sigan siendo fieles. Les dijo, mira, van a tener pruebas, vas a tener situaciones difíciles. Incluso le dijo el Señor, el diablo va a hacer a uno de ustedes a la cárcel. ¿Por qué? Porque están haciendo algo contrario a lo que el gobierno pide. El gobierno le pedía que juraran que César era el Señor. Y ellos decían, no, Cristo es el Señor. Entonces eso los hacía reos de juicio. Por otro lado, el predicar la gracia de Dios para los gentiles hacía que los judíos judaizantes le dijeran, no, si quieres ser cristiano, primero tienes que hacerte judío. Y eso también los ponía en desventaja. Pero el Señor le dice, van a padecer, va a haber pruebas difíciles, pero sé fiel hasta la muerte. Y esta idea de ser fiel hasta la muerte lo podemos tomar de dos maneras, hermanos. Podemos tomarlo como que seas fiel hasta dispuesto a morir por el Señor. Y eso te haría un mártir. Pero ninguno queremos eso, hermanos. Y yo pienso que la otra opción es más difícil. La otra opción más difícil es ser fiel durante toda tu vida hasta que te venga la muerte. Es decir, permanecer fiel en Cristo, permanecer fiel al Señor, seguirlo, confesarlo, aunque haya oposición, aunque haya situaciones difíciles. Les voy a poner un ejemplo de cuando nosotros perdemos nuestra fidelidad al Señor. Si cuando estamos aquí en la iglesia nos gozamos con un himno, con un canto y levantamos la mano y decimos amén, o cuando nos decimos hermano, Dios te bendiga, pero cuando estamos en un ambiente no cristiano, hasta escondemos la Biblia y escondemos nuestra fe. Decimos, no, para evitar problemas, mejor no le voy a decir hermano. A lo mejor es ahí nos estamos dejando de ser fieles al Señor. A lo mejor es ahí nos estamos dejando de ser esa iglesia fiel como lo era Esmirna. Y lo que es peor, hermanos, muchas veces en lugar de mantenernos fieles al Señor, le seguimos la corriente a aquel que se burla de Dios. Gente que hace burlas, que hace chistes, y no somos capaces de decirle, ¿sabes qué? Estás hablando de mi maestro.
estás hablando de mi Padre, estás hablando de mi Señor. Y si no puedes hacer nada para pararlo, pues entonces irte de ahí. Fue una exhortación que el Señor le hace a esta iglesia, es que la tribulación iba a seguir creciendo, iba a haber más persecución. Pero fíjese algo bien importante, la tribulación tenía un límite, porque el Señor le dijo, vas a padecer durante 10 días. Y yo no quiero sacar interpretaciones que los 10 días significa 10 años, o que significa 10 siglos, o que significa 10 milenios, no. Así como lo está diciendo el Señor, tiene un límite. Tu prueba va a empezar y tu prueba va a terminar. Y eso es algo que nos debe de fortalecer. Nos debe de fortalecer el creer que así como empezó nuestra crisis o tribulación o prueba o enfermedad o lo que sea, así va a terminar, hermanos. Porque lo único que es eterno es Dios mismo, hermanos. Las pruebas no son eternas, las tribulaciones no son eternas y tienen un límite. Entonces, por un lado, nos debe de motivar el saber que Dios nos invita a ser fieles en medio de las pruebas, pero también nos debe de motivar saber que eso tiene un límite. Dice el Señor, será por 10 días. Y en esta situación que el Señor le da a la iglesia, está esta promesa del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe que tanto en Éfeso como en Esmirna y en otras ciudades de Asia se practicaban lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, hermanos? Las Olimpiadas no son un invento moderno, hermanos. De hecho, las Olimpiadas fue algo que se practicaba en la antigua Grecia. Y de ahí viene el nombre Olimpiadas, porque ellos decían que los que vencían iban a escalar el Monte Olimpo, que era el lugar mitológico de los dioses griegos, hermanos. Y era común que cuando se hacía una competencia, a los vencedores se les ponía una guirnalda en la frente, una guirnalda que podía ser de flores o podía ser de hojas de laurel, hermanos. Pero eso era perecedero. Si fuera de flores, si fuera de hojas de laurel, de lo que fuera, era perecedero. Pero la corona que el Señor le promete a los que vencen es la corona de la vida, hermanos. La corona de vida, la cual no es perecedera. Por eso dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero para ser fiel hasta la muerte, primero le dijo, no temas. Y para decirle no temas, primero le dijo, yo soy el que estuvo vivo y murió, el primero y el último. Es decir, nuestra seguridad no depende de nuestra astucia, depende del que está con nosotros. Nuestra seguridad no depende de nuestra fuerza, depende del Señor que está con nosotros. Si usted y yo fuéramos a presentar cualquier prueba en base a nuestras fuerzas, estamos derrotados, hermanos. Pero si sabemos que el Señor está con nosotros, somos más que vencedores. Y podemos mantenernos fieles al Señor. Podemos mantenernos, como dice aquí, fieles hasta la muerte. En el caso de aquellos cristianos de Esmirna, que era la iglesia perseguida, era muy probable que algunos de ellos tuvieran que pagar con su propia vida por causa de su fidelidad. Pero en el caso nuestro, quizás lo más probable sea que tengamos que mantenernos fieles al Señor mientras estemos vivos, hermanos. Y esto es difícil. Es difícil porque se trata de permanecer en Cristo día con día. No se trata de llegar con Cristo, ya tuve una experiencia de salvación, ya me voy. No. Se trata de llegar con Cristo. Tengo la experiencia de salvación y permanezco en Cristo. Permanezco en su palabra. Permanezco en su cuerpo. Permanezco haciendo su voluntad, haciendo su obra. Y permanecer a veces es lo difícil de ser cristiano. Porque hay muchos cristianos que pueden tener etapas, que tienen ciclos, hermanos. Ciclos, pasan por etapas, como decíamos, de la iglesia de Éfeso, que se enfrían, luego van a un retiro, se vuelven a encender, luego viene la prueba, se vuelven a enfriar, luego van a una oración, se encienden, luego viene la prueba, se vuelven a enfriar, y así viven. Ese no es el plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios para su pueblo es que vivamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, hermanos. Y para eso es necesario permanecer en Cristo. Como dice este pasaje, ser fiel hasta la muerte. Dice, al que venciere, le daré la corona de vida. Pero hay otra promesa, y está al final del versículo 11. El que venciere,
no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es esa segunda muerte? La separación eterna de Dios, hermanos. La primera muerte es la muerte física, que la palabra muerte significa separación. Morimos, nuestro espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo queda sin vida y el espíritu vuelve a Dios de donde salió. Y ahí esperará la resurrección para juicio. Y luego después de esa resurrección habrá una separación eterna, donde el Señor le va a decir a algunos: apártense de mí, nunca los conocí. Y a otros le va a decir: entra en el gozo de tu Señor. La promesa es que el Señor nos va a librar de la muerte segunda si somos fieles hasta la muerte. Dice: al que venciere. Quiero terminar enfatizando esto, hermanos. La iglesia de Éfeso fue la iglesia que perdió el primer amor. La iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida. Y si lo vemos históricamente, ¿sabe cuándo dejó de crecer el cristianismo? Dejó de crecer cuando dejó de ser perseguido, hermanos. Porque de repente hubo un trato en el que incluso se le dio los templos paganos, se le dio a los cristianos. Dicen algunos que tomaban un templo, no sé, un templo dedicado a Marte. Simplemente le cambiaban el nombre y decían: ahora es el templo dedicado a los cristianos, para que ahí adoren. Y cuando el cristianismo se metió en los templos, fue cuando dejó de ir por todos los lugares predicando el evangelio. Es triste, y no quiero que me lo tomen a mal, pero a veces tener comodidades ha estancado a la iglesia. El estar cómodos, el estar, no, todo está bien, eso hace que nos vayamos quedando dormidos, hermanos. Si analizamos lugares en donde el cristianismo sigue creciendo, está creciendo en Asia, está creciendo en África, está creciendo en Filipinas, en lugares en donde ni siquiera tienen un techo para reunirse y se reúnen en lugares abiertos en la selva, hermanos. Pero multitudes de gente están buscando al Señor. Lugares históricamente, entre comillas, evangélicos, como Inglaterra, Alemania, hermanos, y lamentablemente está pasando en Estados Unidos. Templos hermosísimos, templos grandísimos, pero vacíos. En algunos lugares de Europa han comprado los templos y los han convertido en discotecas, hermanos, por la buena resonancia que tienen. A este punto ha llegado a hacerse en esos lugares. Y si nosotros no nos sacudimos el estado espiritual, puede ser que nos quedemos como le pasó a la iglesia de Éfeso. Así que mejor es pasar por la etapa de Esmirna, y aún cuando haya pruebas y cuando haya luchas, mantenernos fieles, porque eso, hermanos, nos va a ayudar a ser fieles hasta la muerte, mantenernos en Cristo. Vamos a seguir viendo el mensaje a las iglesias, pero yo quiero terminar invitándolos a que oremos de esta manera. Tenemos dos opciones. La opción de los efesios, que perdió su primer amor, que se hizo conformista con el mundo, que dijo: no pasa nada, todo está bien, y se fue quedando dormida. O la opción de Esmirna, una iglesia que podía decir: no importa que todos me digan que César es el Señor, yo sigo diciendo que Jesucristo es el Señor. No importa que me digan que soy políticamente incorrecto, si digo que no al aborto, que no al LGBT y todos esos movimientos. No importa que digan que soy fanático, si sigo creyendo que Jesucristo viene de nuevo. Tenemos la opción de tener las críticas de los compañeros de trabajo, de escuela, de los vecinos, porque nos miran como bichos raros. O tenemos la opción de decir: no, me voy a hacer al molde de ellos para que no me digan nada. Yo creo que lo que nos conviene es hacernos al molde del Señor Jesucristo, hermanos. Y no conformarnos, no tomar la forma del mundo, pero sí seguir a Jesús. Yo le voy a invitar a que oremos. Y si usted está pasando por una situación crítica, alguna prueba, alguna situación como la de Esmirna, dele gracias a Dios por eso. Porque esas pruebas nos llevan a buscar al Señor. El día que dejemos de buscar al Señor, ese día vamos a empezar a enfriarnos. Vamos a empezar a apagar ese fuego del Espíritu y vamos a perder lo que hemos encontrado en Cristo, que es el gozo de la salvación. No dejemos que eso que se vaya, hermanos. ¿Sabe que cuando una persona se empieza a enfriar, lo primero que pierde es el gozo de la salvación? Ya no siente gozo por Cristo.
Por eso decíamos la semana pasada, busque a alguien a quien evangelizar. Eso le va a renovar ese gozo y ese fuego. Pero lo mejor que podemos hacer como la iglesia de Esmirna es mantenernos fieles hasta la muerte. Y el Señor va a recompensar dándonos la corona de vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que más de uno de los que estamos aquí está pasando por situación crítica, quizás tribulación, alguna especie de sufrimiento, de prueba, algo que le quita la paz, que le quita el gozo, algo que le estorba en su relación contigo. Yo te ruego que tú nos muestres, tal y como se lo mostraste a la iglesia de Esmirna. Vas a padecer, vas a tener pruebas, pero sé fiel hasta la muerte, que el Señor te dará la corona de vida. Bendice a los que aquí estamos, bendice a los que reciben el mensaje por internet y permite que estemos dispuestos a ser una iglesia sufrida, perseguida, pero no por nosotros mismos, sino por causa tuya. Que nuestro amor a ti, que nuestra fidelidad a ti nos lleve a ser antagónicos con el mundo. Y perdónanos porque cuando muchas veces, en lugar de mantenernos fieles a ti, hemos querido agradar al mundo y evitar así sus críticas y sus persecuciones. Muéstranos, Señor, que tienes planes para tu pueblo, porque esos planes nos ponen en contra de los planes del mundo. Y si queremos ser fieles a ti, tenemos que estar dispuestos a aceptar que en el mundo tendremos persecución, que tendremos tribulación, pero tú nos das la victoria, porque tú has vencido al mundo. Despídenos en paz y permite que vayamos con esa seguridad de que aún cuando tengamos situaciones difíciles, tú prometes estar con nosotros. Y como lo que tú eres, el que estuvo muerto y vivió y volverá a venir, y que tiene poder sobre todas las circunstancias, nos sostiene. Despídenos en paz y llévanos con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que hoy en la tarde tenemos nuestra sesión de negocios a las 5 de la tarde. Por lo tanto, no tendremos el culto que tenemos el domingo en la tarde. Voy a empezar con un devocional y luego después nos vamos a centrar en ver algunos asuntos de la iglesia. Y aquellos hermanos con los que he platicado y algunos con los que me falta platicar sobre la membresía, tomen la decisión, hermanos, para que puedan ser participantes también de esas actividades y de liderazgo de la iglesia. Saludemos los unos a los otros, deseamos la paz y el amor de Cristo. Dios le bendiga. Y los miembros de la iglesia nos vemos a las 5 hoy.